con todo cariño, bienvenidos y buenas noches a todos ustedes. Como ayer dije, Caracho es un grupo bastante numeroso, de gente interesada, como ayer nos dijo el padre Osvaldo, interesada en conocer, no experimentar, sino conocer los ejercicios. Y también quiero recuperar lo que nos dijo, ¿no? A los del CEI. Los felicito por haber dado esta oportunidad de formar en los ejercicios espirituales de Ignacio. Esto consuela y motiva a seguir adelante. Bueno, ya no me extiendo más. Hoy Marcos expondrá el tema del principio y fundamento. Personalmente considero que es el gran presupuesto que coloca Ignacio para hacer los ejercicios. El principio y fundamento, que tiene que ver con haber organizado internamente y con profundidad el tema de Dios en cada uno. Bueno, de eso nos va a hablar Marcos. Y lo presento. Marcos Recolons, jesuita. Nació en Barcelona, España, en el año 42. Ergo, tiene 80 años. Entró en la Compañía de Jesús en el 59. Estudió filosofía en Sant Cugat, Barcelona. En 1966 partió rumbo a Bolivia. Recibió la ordenación sacerdotal en 1971. Oye, Marcos, ¿te has olvidado de tu formación teológica? Bueno, fue en parte en Cochabamba, en parte en Sant Cugat. Cuando cerraron el seminario, los obispos, estaba Fernando Rojas, era mi compañero, estábamos en el seminario San José, estaban los de la OXA, se pelearon con los obispos cerraron un año el seminario. Entonces tuvimos que ir a terminar la teología donde pudimos. Yo fui, a mí me destinaron a Sant Cugat. Bueno, su ministerio apostólico desarrollado principalmente en escuelas rurales. Él se jacta mucho de haber sido maestro rural. Trabajó en el Centro de Investigación y Promoción del Campesinado, CIPCA, durante muchos años, fue director nacional. En diversas parroquias, trabajó en Fe y Alegría y trabajó en el CEI, fue director del CEI. Ha trabajado con los pueblos originarios bolivianos, quechuas, guaraníes, aymaras, y actualmente reside en San Ignacio de Moxos, en el Beni, con actividad pastoral entre ignacianos, trinitarios, chimanes y huracanes. Con respecto al tema de este taller, se define a sí mismo como acompañante de ejercicios de base. Ya nos explicará lo que quiere decir. Es decir, sin estudios de especialización, pero con bastante experiencia de acompañamiento. Esta es la semblanza de Marcos. Bueno, querido Marcos, te dejo al frente de los compañeros que asisten al taller. Bueno, buenas noches entonces a todos, felices Pascuas, es un tiempo muy bonito esta semana in Albis, que termina en el domingo de Quasimodo. Yo creo que vale la pena que Vanessa ponga he hecho un PowerPoint, que ponga el PowerPoint. Sí, enseguida, padre. Perfecto. Mire, esto es lo que quiero darles hoy. Primero, la ubicación del principio y fundamento en los ejercicios. Luego, el texto del principio y fundamento y una actualización que he encontrado por ahí, que me parece y que refleja bien en el lenguaje actual. Luego, el fin del ser humano, el fin de las criaturas, el principio del tanto cuanto y disposición a la indiferencia. Yo creo que el principio y fundamento se puede reducir a estos cuatro temas. El fin del ser humano, en realidad el fin del ejercitante, ¿no?
el fin de las criaturas en relación al ejercitante, el principio del tanto cuanto en el uso de las criaturas y la indiferencia ignaciana. Estos 4 temas son los que quiero desarrollar y al final, como esto es para gente que se prepara o está dando ya ejercicios, propongo unos cuantos textos bíblicos para el principio y fundamento. Pasemos a la primera. Bueno, la ubicación del principio en los ejercicios y su razón de ser. San Ignacio pone como introducción al libro de ejercicios 3 cosas. Empieza con las 30 anotaciones previas para el que da y para el que recibe los ejercicios. Son una serie de instrucciones, una visión previa, algunas recomendaciones, parte de ellas la recogió ayer Osvaldo y no me detendré en ellas. Luego viene el título, después de estas 30 anotaciones, que son notas previas, pone el título. Y él dice, ejercicios espirituales para vencer a sí mismo y ordenar su vida. Aquí ya está el fin, el objetivo de los ejercicios espirituales, que el ejercitante se venza a sí mismo y que ordene su vida. Y luego viene el presupuesto. San Ignacio pone prosupuesto, que es para prevenir actitudes inquisitoriales, y el presupuesto es que todo buen cristiano ha de ser más pronto a salvar la proposición del prójimo que a condenar. Es decir, que el ejercitante no entre en una época en que estaba al rojo vivo la cuestión de la herejía, del protestantismo, todo eso. Bueno, pues había gente que se dedicaba a buscar herejes, ¿no? Y la Inquisición se especializaba en esto. El mismo San Ignacio, pues tuvo bastantes problemas con la Inquisición en bastantes sitios. En Salamanca, en París, incluso en Roma, aunque se libró bien, ¿no? Entonces, esto era importante, este presupuesto. Y con estos 3 apartados de introducción, ya entra a la primera semana. Entonces, y la primera semana, sin más preámbulo, entra con el principio fundamental. Entonces, pone ahí el texto del principio y fundamento. ¿Qué quiere decir esta expresión principio y fundamento? Bueno, principio es aquello que está en el origen de la existencia. Principio y fundamento, yo diría, de la vida humana, de la vida del ejercitante. Principio es aquello que está en el origen de nuestra existencia y fundamento es aquello que nos da cimiento, sustento, consistencia. ¿Qué significa esto? Lo iremos viendo en el desarrollo de la charla, ¿no? Y la forma de este principio y fundamento no tiene forma de meditación, porque no tienen la oración preparatoria, ni los preámbulos, ni el coloquio final, aunque siempre presenta Ignacio las meditaciones en los ejercicios, las meditaciones y las contemplaciones. San Ignacio pone el principio y fundamento sin ninguna nota previa o comentario. Ahí directamente, ¿no? En los directorios de ejercicios se dice que se proponga como la primera meditación de los ejercicios, que se puede hacer a lo largo de la mañana del primer día, o bien como hacía San Ignacio a veces, únicamente como la primera meditación de la primera mañana de los ejercicios. San Ignacio no le dedicaba mucho tiempo, pero que tenía importancia para él sin duda porque lo puso como lo primero que se hace en los ejercicios. Y un poco los que explican por qué tan parco San Ignacio en desarrollar el tema, se debe tener en cuenta que los ejercicios que proponía San Ignacio era algo muy novedoso en su tiempo, y más todavía que un laico como él, que un universitario,
un doctor en teología, un sacerdote, un obispo, se ponga a disposición de Ignacio durante un mes, ¿no? Para que él le guíe. Y bueno, San Ignacio empezó con los universitarios, con sus primeros compañeros, pero claro, para conseguir que se decidiesen a hacer ejercicios, tuvo que trabajar bastante. Con Fabro no mucho, porque Fabro era bueno, piadoso y todo eso. Con Francisco Javier tuvo que pelear mucho tiempo hasta convencerle que hiciese ejercicio. Y este trabajo previo con el futuro ejercitante para convencerse de que haga los ejercicios, le llevaba a predisponer al ejercitante para que entre en los ejercicios con grande ánimo y liberalidad con su Criador y Señor, ofreciéndole todo su querer y libertad para que su divina majestad, así de su persona como de todo lo que tiene, se sirva conforme a su santísima voluntad. Esto lo dice en la anotación quinta. O sea, que uno entre, que le dé un cheque en blanco a Dios, ¿no? Un cheque en blanco, grande ánimo y liberalidad con su Criador y Señor, ofreciéndose enteramente para que el Señor se sirva de nosotros. Es decir, que se proponga lograr el objetivo de los ejercicios, que es vencer a sí mismo y ordenar su vida sin determinarse por afección alguna que desordenada sea. Y esta disposición parte de la confianza, ya también en la anotación 15, parte de la confianza de que el mismo Criador y Señor quiere comunicarse con el alma de Dios. Dios quiere comunicarse con el alma de Dios. Dios quiere comunicarse con el ejercitante. Quiere comunicarse con el alma devota suya, abrazándola en su amor y alabanza y disponiéndola para el modo de vivir en que mejor podrá servirle en adelante. Es decir, que tenga esta confianza cuando entre a ejercicios que Dios se le va a comunicar, ¿no? Y que Dios le va a ayudar a encontrar el norte de su vida, a encontrar la voluntad de Dios en la disposición de su vida. Y esta comunicación de Dios al alma solo se producirá si tanto el que da los ejercicios como el ejercitante dejan obrar sin intermediario al Creador con la criatura y a ésta con su Criador y Señor. O sea, que toda la disposición de los ejercicios es para que el alma se relacione directamente con Dios y Dios con el alma. Y esto lo dice en la anotación 15. Al respecto, a mí me gustan dos imágenes, una que he desarrollado y que, bueno, me gusta explicarla así, y después hablaré de otra que me ha gustado más, que la he descubierto recientemente. A ver, yo diría que nosotros somos como un mar que tiene una superficie bastante agitada, ¿no? Bastante agitada. Lo que nos agita son las afecciones desordenadas, que dice San Ignacio. Lo que nos atrae y lo que nos repele. Lo que deseamos y lo que tememos. Esto es lo que nos agita en la superficie. Pero que si logramos bucear dentro de nosotros, en el fondo, es un fondo sereno, luminoso, tranquilo. Y allá, en este fondo, en este yo auténtico, nos encontramos con Dios, porque estamos habitados por el Espíritu Santo. Entonces, por eso los ejercicios tienen esta dinámica que es un entrar dentro de sí mismo, pero para relacionarse con Dios. Y esto lo explica mucho mejor Santa Teresa. Todo sus moradas o castillo interior
nos parte de una imagen muy bella. Dice, nosotros, los seres humanos, somos como un castillo. Ella dice, un castillo de cristal, ¿no? En la habitación más interior está Dios, está la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y todo nuestro intento, toda la vida mística que propone Santa Teresa, es ir pasando de una habitación a otra, acercándose cada vez más a nuestro Creador y Señor, hasta que llega en la séptima morada o la séptima habitación a estar ya en la presencia de Dios, ¿no? Y entonces es bonito que pone como de cristal, o sea que cuando hay varios cristales, al final tú vislumbras, ¿no? Y óyelos, pero ya dice, por ejemplo, la primera morada, la parte más exterior del castillo, está llena de sabandijas que nos distraen de este contacto con Dios. Pero si logramos ir acercándonos, ir pasando de una morada a la otra, al final estamos cada vez más cerca del Señor, cada vez más en contacto con el Señor, cada vez más percibimos lo que Él nos quiere mostrar y lo que Él nos quiere hablar. Esta imagen me resulta muy sugerente. Bueno, estaba diciendo que San Ignacio tenía que hacer un trabajo de convencimiento, que luego pone un poco en principio y fundamento. Este convencimiento suponía hablar con el ejercitante para animarle a hacer los ejercicios y para prepararle para entrar bien en ellos. Y en nuestro caso, el principio y fundamento tiene una función parecida a las largas conversaciones previas de San Ignacio con el ejercitante, con el que quería que hiciese el ejercicio. Entonces yo les diría a nivel práctico que es frecuente dedicar una primera meditación a esta preparación antes de entrar a las verdades de fe que contienen principio y fundamento, es decir, la preparación de disponer al ejercitante. Y esta preparación se puede hacer de diversas maneras. Por ejemplo, antes de plantear el principio y fundamento, se puede destinar una primera meditación a que el ejercitante tome conciencia de cómo llega a estos ejercicios. Su estado anímico, espiritual, psicológico, moral, etc. Y que sienta el cariño y la acogida de Dios en su situación actual. Normalmente la gente muchas veces llega a ejercicios pues cansada, está en una vida muy activa y le cuesta entrar. Y bueno, cuando se inicia una conversación con un amigo que hace tiempo que no te ves, lo primero es decir, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Pues un poco esto, ¿no? Contarle a Dios cómo te encuentras. Es una posibilidad, ¿no? En los ejercicios comunitarios que hicimos los jesuitas el pasado enero, allá en El Paso, el ejercitador nos dio una preciosa meditación sobre la oración Alma de Cristo. Y realmente resultó una excelente entrada en los ejercicios, ¿no? Entonces yo creo que a veces sí convendrá o entrar directamente en los ejercicios o hacer algún tipo de meditación previa. Volviendo al principio y fundamento, se puede decir que supuesta la preparación previa, San Ignacio no consideraba, y él decía, dedicar mucho tiempo al principio y fundamento. Hay un precioso libro que se titula Ayudar y aprovechar a otros muchos, en el que tres grandes expertos en los ejercicios, los jesuitas Antonio Guillén, ya fallecido, Darío Moya y el biblista Pablo Alonso, nos dicen que el principio y fundamento es como un índice de los temas a tratar luego, cara a cara con Dios.
sea, de hecho está un poco como tenido todos los temas principales que se tratarán en los ejercicios. Y es un amplio temario, pero que puede reducirse solo a 2 capítulos, que son el objetivo de esta meditación de los ejercicios, que es, primero, que el ejercitante se abra al sueño de Dios sobre él, ¿no? La apertura al sueño de Dios sobre él. Y luego, un reconocimiento sereno del propio desorden, ¿no? De que ver que mis actitudes pecaminosas, diríamos desordenadas, hacen que yo me aleje del sueño de Dios sobre mí. Adelante, Vanessa. Bueno, ¿cuánto tiempo se dedicará al principio y fundamento? El acompañante de ejercicios puede decidirlo. En cada caso puede decir lo que le parezca más conveniente. Pero la práctica habitual en los ejercicios de 8 días es destinar un día entero a meditar el principio y fundamento, dedicando más o menos medio día al fin del hombre y otro medio día al fin de las criaturas y a la actitud de indiferencia. Evidentemente, en los ejercicios de un mes no estará de más dedicar 2 días al principio y fundamento. Y vamos al texto del principio y fundamento. San Ignacio es un hombre del siglo XVI, comienzos del siglo XVI, de hecho nació a finales del siglo XV. Entonces su castellano, que no era un castellano puro como el de Santa Teresa o San Juan de la Cruz, grandes estilistas, estaba muy influenciado por su procedencia vasca. De hecho, posiblemente él aprendió a hablar el vasco al mismo tiempo o antes que el castellano, porque tenía un ama de leche que era vasca y que solo hablaba vasco. Entonces, por eso he buscado actualizaciones y yo les pongo ahora en paralelo el texto de Ignacio y les copio una de estas actualizaciones, que es una que he tomado de un Facebook de la Compañía de María. De hecho, la Compañía de María en Vitoria, España, tiene un centro que se llama Guadalupe y ellos han puesto esto. Entonces, el fin del ser humano, ¿no? La primera parte del principio fundamental. Ahora veremos el texto, luego procuraremos desarrollar un poco los textos. El fin del ser humano, nos dice Ignacio, el hombre es creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor y mediante esto salvar su alma. ¿Cómo podríamos traducir esto al lenguaje actual? Pues todos los seres humanos somos creados por Dios para ser felices, amando y siendo amados, creciendo y realizándonos como personas en el respeto y la complementariedad de unos con otros, a semejanza de la Trinidad. Para poder lograrlo, debemos fiarnos de Dios, nuestro Creador, que nos ama y es el único que conoce lo que realmente necesitamos para alcanzar esta felicidad. O sea, la salvación del alma, lo pone en esta versión y me parece que es correcto, es la felicidad, ¿no? La felicidad que podamos alcanzar en esta tierra y la felicidad plena que alcanzaremos en la otra vida. Paso, por favor, Vanessa. Fin de las criaturas. Nos dice Ignacio, y las otras cosas sobre la superficie de la tierra, en esta faz de la tierra, son criadas para el hombre y para que le ayuden en la prosecución del fin para que es criado. Todas las demás cosas, y aquí visitan las maravillas del universo, la tierra, nuestros países,
nuestro trabajo, nuestra familia, las estructuras sociales y los gobiernos, son creadas para que nos ayuden a conseguir nuestra auténtica felicidad. Esto creo que, bueno, en Génesis está bastante claro que esta es la finalidad de las criaturas. Adelante. Entramos al principio del tanto cuanto y nos dice, bueno, la consecuencia lógica, de donde se sigue que el hombre, tanto al lugar de ellas, de las criaturas, cuanto le ayudan para su fin, y tanto debe quitarse de ellas cuanto para el impide. Una actualización diría, de donde se sigue que debemos estar dispuestos a aprender a usar todas las cosas en la medida en que nos ayuden a todos a lograr nuestra felicidad. Y a rechazarlas, o sea, no usarlas, en la medida en que no nos ayuden a conseguirla. Y solo nuestro Creador conoce esta medida. Adelante. Vamos a la última parte, que es el tema de la indiferencia. Para lo cual es menester hacernos indiferentes a todas las cosas criadas en lo que es concedida la libertad de nuestro libre albedrío y no le está prohibido. De tal manera que no queramos de nuestra parte más salud que enfermedad, riqueza que pobreza, honor que deshonor, vida larga que corta, y por consiguiente en todo lo demás. Solamente esta frase final es la clave. Solamente deseando y diciendo lo que más nos conduce para el fin que somos creados. En una actualización de este texto nos dice, para lo cual es necesario hacernos indiferentes, o sea, objetivos e imparciales, interiormente libres ante todas las cosas, de manera que no nos esclavice y podamos, por consiguiente, desear y elegir lo que más nos ayude a crecer en nuestra personalidad y así poder alcanzar la felicidad a la que somos llamados según su proyecto de amor. Bueno, puede haber muchas actualizaciones del principio y fundamento. Esta me ha parecido que coge lo fundamental y ayuda a comprender cómo lo entendemos hoy día, el principio y fundamento. Vamos entonces a entrar en detalle, adelante Vanessa, al fin del ser humano. Todos los seres humanos somos creados por Dios para ser felices, amando y siendo amados. O sea, la finalidad de esta meditación, de esta parte de esta meditación, es que el ejercitante se sienta soñado, amado, elegido por Dios. O sea, podríamos decir, el hombre es creado ¿para qué? Para alabarse, reverencia y servir. Quiere decir, el hombre es creado para entrar en comunión de amor con Dios. El hombre es creado para escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica, como dice Lucas, en 11:28. Recuerden, Runner tiene todo un libro que lo titula El oyente de la palabra. Y dice, realmente el ser humano, supuesto la creación de Dios y todo esto, está orientado, o sea, el objetivo de la vida humana, el sentido de la vida humana, es ser oyente de la palabra de Dios. Estar dispuesto, ¿por qué? Porque si oímos la palabra de Dios, comprenderemos aquello para lo que Dios nos ha creado. Comprenderemos cuál es el proyecto de Dios sobre nuestra vida. A mí me gusta mucho esta cita de Efesios. Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en el amor. O sea,
nos dice el Génesis, que Yahvé, Dios, formó al hombre con polvo del suelo e insufló en sus narices aliento de vida y resultó el hombre un ser viviente. O sea que el hombre está hecho de materia y de espíritu de Dios, de la Ruaj divina. O sea, la antropología cristiana es radicalmente optimista. La esencia del hombre, su yo más auténtico, es espíritu de Dios infinitamente bueno. El hombre está habitado por el espíritu de Dios que le trasciende. El hombre puede dialogar dentro de sí con Dios. En nuestra oración, en nuestro discernimiento y especialmente en los ejercicios espirituales, lo que pretendemos es romper esta costra de afecciones desordenadas que nos impiden llegar al yo auténtico, que es el Espíritu Santo que nos habita. Cuando lo logramos, tenemos al mismo tiempo una experiencia de comunión con Dios y de comunión con nosotros mismos. Cuando lo logramos, entrar en este contacto con nuestro yo auténtico, es el buen espíritu el que nos habla. Cuando logramos llegar a este espíritu de Dios que nos habita, sentimos la inefable armonía que llamamos consolación, que todos hemos experimentado en mayor o menor medida en algún momento de nuestra vida, de nuestra oración, de nuestra actividad. Entonces, cada uno de nosotros es un proyecto de Dios elegido antes de la fundación del mundo, para ser santos e inmaculados en su presencia, en el amor. Lo que nos hace santos e inmaculados en su presencia es el amor que Dios nos tiene y que se ha manifestado en Cristo. El amor es la clave de la existencia humana. El amor nos hace ser imagen de nuestro Padre que es amor. Entonces, cuando el Génesis nos dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, quiere decir que la esencia del hombre y su destino más profundo es el amor. O sea, el hombre no es... Y el amor siempre supone un amado, supone una relación. Nuestro fin y nuestra misión es el reino de Dios que acontece cuando los hijos y las hijas de Dios viven en plenitud. Gloria Dei viven somos, la gloria de Dios es que el hombre viva en plenitud. Entonces la gracia de Cristo es la que nos capacita e impulsa a luchar por nuestros hermanos y hermanas buscando su felicidad, su liberación total e integral que lleva a la participación en la vida del mismo Dios. Esta misma gracia es la que nos capacita e impulsa a buscar nuestra propia felicidad y liberación. Por eso, el buscar la propia felicidad y el buscar la felicidad de los demás van juntos. Si no buscamos la felicidad de los demás, no lograremos nunca nuestra propia felicidad. Como les decía, yo he trabajado mucho y he dedicado gran parte de mi vida y me sigo muy identificado con los pueblos originarios de Bolivia. Yo quiero decirles algo que para mí me ha enriquecido mucho. ¿Cómo concibe el pueblo guaraní el fin de los seres humanos? Porque yo creo que es realmente tan bello, es una manera de expresar el fin del hombre totalmente acorde con lo que estamos diciendo. Y lo primero que nos dicen los guaraní es que el ser humano es una palabra de Dios. La tradición guaraní nos dice que todo ser humano es una palabra divina, tumpa iñé. Una palabra divina que se ha puesto en pie en el vientre de una mujer. Por supuesto que no ignoran la función del padre biológico,
Pero el Padre Divino de cada ser humano es el más importante, porque somos una palabra divina. Fíjense que es muy fecundo esto, ¿no? Para los cristianos, Cristo es la palabra de Dios que se ha encarnado en el seno de María. Para los guaraníes, cada uno de nosotros es una palabra divina que se ha encarnado en el seno de nuestra madre. Cada uno de nosotros es una palabra auténtica, única e irrepetible. La palabra está tan unida al que la pronuncia que no puede subsistir sin él. Cuando se deja de pronunciar, la palabra desaparece. Una palabra auténtica es al mismo tiempo un pensamiento y un compromiso del que la pronuncia. Un hombre de palabra es aquel que nunca se desdice de lo que ha dicho como palabra de honor, sea como testigo de un hecho, yo juro que realmente yo vi tal cosa, o como un compromiso de hacer algo, yo juro que haré tal cosa. Un hombre cabal es aquel que mantiene como juramento sagrado aquello a lo que se ha comprometido con su palabra, cueste lo que cueste. Y fíjense qué bello, cada uno de nosotros es una palabra de Dios por la que Dios expresa algo de sí mismo. Yo soy un juramento de Dios del que nunca se arrepentirá, haga yo lo que haga. Dios nunca se desdice de su palabra que somos cada uno de nosotros. Nunca se arrepiente de habernos creado. ¿Qué más nos dicen los guaraníes sobre el fin del hombre? Nos dicen, soy un pedazo de Dios. Esto lo recogió Gabriel Siquier, que era el gran apóstol de los guaraníes, que hablaba muy bien guaraní. Tuvo una serie de talleres con los ipayes, los llaman en guaraní, para ver cómo era su antropología, su teología. Y ahí salió una palabra muy bella. Dijeron, el ser humano es un pedazo de Dios. Tumba pejengüe. Somos un pedazo de Dios. Participamos de la naturaleza divina. Somos Dios y nosotros. Es que no se puede comprender al hombre sin Dios. San Pablo nos dice que cada uno de nosotros es miembro de un cuerpo que es el Cristo total. Los chiriguanos tienen una visión convergente con Pablo. Somos una palabra de Dios, somos un pedazo de Dios, tumpa pejengüe. Dios se revela en nosotros y por medio de nosotros. Qué visión más bella y auténtica de lo que somos. Y una tercera visión de los guaraníes que también a mí me resulta realmente sumamente inspiradora. San Ignacio nos dice que el hombre es creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios, nuestro Creador y Señor, mediante esto salvar su alma. El guaraní expresa esta misma idea de una manera más bella y poética. Nos viene a decir que nuestra vida es un canto. Cuando un guaraní es una persona cabal, su Padre Celestial se comunica con él en sueños. Fíjense los sueños que tanta importancia tienen en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Para los guaraníes son vitales, ¿no? Entonces, cuando un guaraní, digo, es una persona cabal, su Padre Celestial se comunica con él en sueños para enseñarle un canto muy especial y único, un Aibur Rapultá, que solo aquel guaraní podrá cantar cuando se reúne en la gran fiesta, en el arete, para cantar y bailar al son de las maracas y las tacuaras y beber el capuche. Por canto. Cada hombre tiene un canto y solo él lo puede cantar. Nadie copia el canto del otro. Cada guaraní cantor tiene su propio canto, recibido de su Padre Celestial.
Y cuando aquel guaraní muere, se va al cielo para cantar su canto a su Padre Celestial que se le desea. Hemos nacido para que nuestra vida sea un canto a nuestro Padre Celestial. Un canto que Él mismo nos va revelando. Un canto que solo nosotros podemos cantar. Un canto único, que nadie más puede cantar. Nuestra vida es absolutamente única. Y Dios se revela a través de nuestra vida. Un canto que nos une a nuestro Padre Celestial. Un canto con el que cada uno de nosotros santifica el nombre de Dios como pedimos en el Padre Nuestro. Y si lo cantamos en la tierra, lo cantaremos también en el cielo, como dicen los guaraníes. Bueno, termino con esta parte del fin del ser humano. El acompañante de ejercicios, al exponer esta parte del principio y fundamento, debe procurar el objetivo, ¿no? Que el ejercitante se abra al sueño de Dios sobre él, que es como nos indicaban Guillén, Moya y Alonso, el libro que mencionaba, uno de los dos objetivos de la meditación del principio y fundamento. Vamos a ver ahora el fin de las criaturas. San Ignacio nos dice las otras cosas sobre la faz de la tierra. Vamos a mirar ahora las otras cosas sobre la faz de la tierra, todas las criaturas que existen. Y cuando las miramos, podemos ver a Dios preparando con cariño la creación para que sea la casa de sus hijos, los seres humanos, como Génesis 1 y Dios, 1 y 2. Nos dice Ignacio que todas las otras cosas son criadas para el hombre y para que le ayuden en la prosecución, en conseguir el fin para que es criado. Y entonces, aquí se nos invita a mirar con los ojos de Dios las cosas, los acontecimientos, las situaciones, tanto lo que Dios ha creado directamente, toda la naturaleza, y lo que ha creado a través de la habilidad y del ingenio humano, el pan, el vino, el dinero, los adelantos tecnológicos. Y vio Dios cuanto había hecho, todo estaba bien, todo estaba muy bien, Génesis 31. Y creo que en esta meditación vale la pena pedir al ejercitante que mire especialmente las cosas que le parece que menos le ayudan, o bien porque le atraen desordenadamente, o porque le repugnan, sabiendo que en todas las cosas interviene Dios para el bien de los que le aman. Romanos 8:28. Y si miramos a las otras cosas, tenemos que mirar también a las otras personas. Y fíjense, la verdad última de todas las otras personas es que son infinitamente amables, porque Dios, que es la verdad, los ama. Decimos que el amor es ciego, pero fíjense, más allá de su pecado, de cualquier prójimo, más allá de su debilidad, más allá de sus defectos, son imagen y semejanza de Dios, que es amor. Y yo creo que vale la pena aquí que el ejercitante haga el esfuerzo por mirar con los ojos del Padre aquellas personas a las que más le cuesta amar. Pero también podemos ver a las personas con ojos egoístas, utilitarios, para nuestro placer, nuestro poder o nuestro interés. Nos dice el Salmo 50, oh Dios, crea en mí un corazón puro. Bienaventurados los limpios de corazón, los que miran a los otros seres humanos con los ojos de Dios. Y finalmente mirarme a mí mismo con los ojos con los que el Padre me mira. Tomar un poco de distancia de mí mismo para verme a mí con los ojos de Dios. Lo mismo que decimos de las otras personas, me lo aplico a mí mismo. Entonces, la raíz de mi seguridad y de mi autoestima
La única roca firme sobre la que puedo construir mi vida es el amor que Dios me tiene. Como digo siempre que doy los ejercicios, el pienso luego existo de Descartes como fundamento de todo raciocinio filosófico se traduce en soy amado y por eso existo como principio y fundamento de todo pensamiento cristiano. Soy amado y por eso existo. Esta es la razón de mi existencia y el fin de mi existencia. Dios Padre no solo me mira con amor, sino que trabaja en mí por medio del Espíritu Santo para que me vaya acercando al sueño que Dios tuvo cuando me creó. Es decir, que me vaya conformando a la imagen de Cristo, pero sin dejar de ser yo mismo, yo misma. Es como el alfarero que va modelando el barro. Dios va modelando mi barro. Lo que ocurre es que yo con frecuencia no me dejo modelar. Y el hombre viejo que hay en mí va destruyendo la obra. Y Dios tiene que recomenzar una y otra vez a irme conformando a la imagen de Cristo. Todo lo que Él hace en mí tiene este objetivo. Irme acercando al sueño que tuvo sobre mí y al ideal de todo ser humano, que es Cristo. A mí me gusta, bueno, yo desde que descubrí la oración del abandono de Carlos de Foucault, yo creo que lo del fin de las criaturas y todo esto, y la actitud final de todo el principio y fundamento, está tan bellamente reflejada. Padre mío, me abandono a ti. Haz de mí lo que quieras. Lo que hagas de mí te lo agradezco. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal que tu voluntad se haga en mí y en todas las criaturas. No deseo nada más de ti. Porque todo lo que Dios hace de mí es para que yo me vaya conformando a este sueño que tiene Él sobre mí. A este ideal de que es que me parezca cada vez más a Cristo. Y sigue Carlos de Foucault. Pongo mi vida en tus manos. Te la doy, Dios mío, con todo el amor de mi corazón, porque te amo y porque para mí amarte es darme. Entregarme en tus manos sin medida, con infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Y pues de aquí se recoge, bueno, muy bellamente expresado todo lo que deberíamos lograr en esta meditación del principio y fundamento, que al final es lo que debemos lograr en todos los ejercicios. Esto es un esbozo que nos dice a dónde deberíamos llegar. Vamos ahora a este principio del tanto cuanto. Usar todas las cosas en la medida en que nos ayuden a todos a lograr nuestra felicidad. No solo la mía, sino también la de los demás. De donde se sigue que debemos estar dispuestos a aprender a usar todas las cosas en la medida que nos ayuden a todos a lograr nuestra felicidad y a rechazarlas en la medida en que no nos ayuden a conseguirla. Y solo nuestro Creador conoce la medida, dice esta actualización del texto del principio y fundamento. Este principio de usar de las cosas en tanto en cuanto, en la medida en que nos ayuden, es una consecuencia lógica, es lo racional. Utilizar las cosas para el fin para que son creadas. Si tú tienes un taller de herramientas de un mecánico, ¿no? Pues bueno, cada herramienta se usa para el fin que es creada. Y una llave del 12 es para pernos o tuercas del 12, no es para otro. Entonces esto es lo racional, que las cosas se usen para que son creadas. Pero, ahí viene el pero, ¿no? Aunque sea lo lógico y lo racional, no es lo más habitual. ¿Por qué?
porque hay una fuerza contraria a ese uso racional de las criaturas. ¿Qué fuerza es esta? Se la llama de muchas maneras: concupiscencia, hombre viejo, mundo, demonio, carne. Es la enorme atracción que ejerce en nosotros el pecado, también ejemplificado en el pecado original de Adán y Eva. San Pablo nos lo explica muy bien en Romanos 14. Sabemos que la ley es espiritual, y aquí podríamos mencionar la ley del tanto cuanto. La ley del tanto cuanto es espiritual, pero yo soy un hombre de carne y de pecado. No entiendo mis propios actos, no hago lo que quiero, hago las cosas que detesto. Ahora bien, si hago lo que no quiero, reconozco que la ley es buena. No soy yo quien obra el mal, sino el pecado que habita en mí. Bien sé que el bien no habita en mí, quiero decir, en mi carne. Puedo querer hacer el bien, pero no hacer. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Por lo tanto, si hago lo que no quiero, eso ya no es obra mía, sino del pecado que habita en mí. Ahí me encuentro con una ley. Cuando quiero hacer el bien, el mal se me adelanta. En mí, el hombre interior se siente muy de acuerdo con la ley de Dios, pero advierto en mis miembros otra ley que lucha contra la ley de mi espíritu, y paso a ser esclavo de esa ley del pecado que está en mí. Infeliz de mí, dice San Pablo. ¿Quién me librará de este cuerpo o de esta muerte? Gracias sean dadas a Dios por Jesucristo nuestro Señor. En resumen, dice el mismo Pablo, por mi conciencia me someto a la ley de Dios, mientras que por la carne sirvo a la ley del pecado. Bueno, nos recuerda el Catecismo de la Iglesia Católica que el hombre, llamado a la bienaventuranza, el fin del hombre, pero herido por el pecado, necesita la salvación de Dios. Por eso, la primera semana de ejercicios, cuando uno medita esta realidad de la presencia del pecado en mi vida, la primera semana acaba a los pies de Cristo puesto en cruz, reconociendo que tenemos necesidad de su salvación. Recuerden lo que dijimos al principio, los objetivos uno de los dos objetivos del principio y fundamento. Primero es sentirse amado y soñado por Dios, y el segundo es el reconocimiento sereno del propio desorden. El acompañante de ejercicios, al exponer este principio de tanto cuanto, debe llevar al ejercitante a este reconocimiento sereno del propio desorden, para que el ejercitante entre en los ejercicios con verdaderos deseos de ordenar la propia vida. Yo recuerdo una charla que dio el padre Darmichón que me impactó mucho. Estábamos en la Pachamama, estaban todos los estudiantes jesuitas y teníamos que hacer un triduo de renovación de votos. Y lo dio el padre Darmichón. Y él le gustaba, ¿no? Era un orador magnífico. Y le gustaba desafiar a la gente. Y les decía a los chicos, miren chicos, en Cristo ustedes no creerán antes de tener 40 años. Bueno, ¿cómo no? Se sorprendían. Miren, hasta los 40 años de edad ustedes pueden creer que Cristo es su amigo, que Cristo es su líder, pero creer que Cristo es su Salvador. Para creer que Cristo es su Salvador, tienen que sentir la necesidad de la salvación. Y cuando son jóvenes, creen que todo lo pueden hacer por su propia voluntad. Pero a partir de los 40 años,
decía él, que es una cifra así simbólica, el hombre empieza a sentir que su voluntad falla, que él solo no puede, que necesita que alguien le ayude, que necesita la salvación, que necesita a Cristo, que solo no puede. Vamos adelante. La disposición a la indiferencia. Nos dice esta. Adelante, Vanessa. Nos dice el texto que para lo cual, para llegar a este principio del tanto cuanto a este uso racional de las criaturas, es necesario hacernos indiferentes, o sea, objetivos e imparciales, interiormente libres ante todas las cosas, de manera que no nos esclavicen y que podamos por consiguiente desear y elegir lo que más nos ayude a crecer en nuestra personalidad y poder así alcanzar la felicidad a la que somos llamados según su proyecto de amor. Yo, para comentar este tema, voy a hacer una larga cita del ya mencionado libro de Guillem Moya y Alonso. Nos dice, nuestro desorden nace de que a menudo tomamos los medios como fines, que no usamos aquellos tanto cuanto nos sirven para el fin último, y que a veces nos pasamos y que a veces no llegamos. Que más de una vez perdemos la libertad al absolutizar. La salud, el dinero, el éxito, las cualidades reconocidas, la defensa de la propia imagen, el ansia por alargar nuestros años de vida. En ninguna de estas cosas podemos atarnos, cuando ni siquiera los afanes por no perderlas las conservan, ni tampoco nos aportan la seguridad que prometen. ¿Qué sentido tiene entonces vivir pendiente de estas expectativas? Ninguna de ellas pueden presentarse como el fin para que hemos sido creados. Son solo medios. Por eso San Ignacio anuncia ya desde el comienzo que es menester relativizar todas las cosas que no son Dios, para poder apasionarse por Dios. El concepto ignaciano de la indiferencia, al que no utiliza nunca esta palabra, indiferencia, se traduce perfectamente con un ¿qué si me falta? ¿Y qué si me falta la salud? Te digo yo. ¿Y qué si me falta el dinero? ¿Y qué si no tengo éxito? ¿Y qué si no tengo las cualidades que veo, no? ¿Y qué si las cualidades que tengo no son reconocidas? ¿Y qué si mi vida es más corta que tal vez yo desearía? Entonces, este ¿y qué? Yo recuerdo el Pepe Nestrosa insistía mucho en ¿qué si no tengo esto? Aprender a relativizar todas las cosas. ¿Y qué si me falta? Cuando ha de renunciarse a algo que no es lo principal. En el principio y fundamento, solo se propone abrirse a esta posibilidad, que ya después pedirá reiteradamente el ejercitante en el centro de la segunda semana. Pedir a Nuestra Señora, al Hijo, al Padre, que me alcance vivir en pobreza, que me alcance sufrir oprobios y menosprecios, que me alcance, en otros lados, dice San Ignacio, vestirme de la vestidura y librea de mi Señor, ser tenido y estimado por loco, no dando ocasión alguna para ello. ¿Y qué si hemos perdido la salud o el cuerpo se nos debilita o las fuerzas físicas quedaron más en el ayer que en el presente?
¿Y qué si las cualidades que uno posee no son las más brillantes, destacadas o reconocidas en el entorno? ¿Y qué si uno está lejos de ser el protagonista o el más exitoso o el más aplaudido allá donde trabaja y vive? ¿Qué? ¿Y qué si los propios errores o torpezas, mal perdonados por los demás, han tirado por tierra la imagen de mí mismo que yo quise defender? ¿Y qué si las posibilidades económicas, profesionales o sociales a nuestro alcance no son todo lo maravillosas que hubieran podido ser? ¿Y qué? Estoy relativizando. Por encima de estos alicientes en la vida está la sabiduría de haber encontrado el sentido por el que uno vive. La satisfacción de sentirse valioso para aquel que nos dio el ser y nos espera para completarlo aún más. La grandeza de la propia libertad que se descubre potenciadora, fecunda de otras libertades y existencia que ayudan a los demás a ser libres cada vez más. El descubrimiento profundo de un tú vivo y mayor que uno mismo. Hasta aquí la larga cita de este libro. Fíjense qué grado de humanidad y felicidad alcanzaríamos si no nos afectase lo que hace infeliz a la mayor parte de la gente. La enfermedad, la pobreza, los oprobios y menosprecios. Sí, los injurios, o incluso más. San Ignacio nos dice ser temidos y estimados por vanos, por vacíos, por frívolos y por locos. ¿Qué grado de humanidad más estupendo alcanzaríamos si podemos sentirnos en paz, incluso en las situaciones en que la inmensa mayoría de las personas se sienten muy infelices? Y es que la santidad es un grado superior de humanidad, un grado superior de felicidad. Santo es sinónimo de bienaventurado, de beato, de feliz. Los santos y santas son aquellas personas que le han sacado el máximo jugo a la vida, la máxima felicidad posible, junto con persecuciones, problemas. Y quiero acabar esta parte de la conferencia con una larga cita de Santa Teresa. Este poemita: vuestra soy, para vos nací, ¿qué mandáis hacerme? No lo leeré entero, pero iré a las partes que expresan mejor esto. Empieza diciendo: soberana majestad, eterna sabiduría, bondad buena al alma mía. Dios, alteza, ser, bondad, la gran vileza, mirad, que hoy os canta amor así. ¿Qué mandáis hacer? Y luego dice, fíjense, ahí donde entra a hablar de la indiferencia. Dadme muerte, dadme vida. Dad salud o enfermedad. Honra o deshonra me dad. Dadme guerra o paz crecida. Flaqueza o fuerza cumplida. Que a todo digo que sí. ¿Qué queréis hacer? Dadme riqueza o pobreza. Dad consuelo o desconsuelo. Dadme alegría o tristeza. Dadme infierno o dadme cielo. Vida dulce, sol sin velo, pues del todo me rendí. A ver, hay alguien que tiene su micrófono encendido. Y fíjense, sigue también, que esto es importante. Si queréis, dadme oración. Si no, dadme sequedad. Si abundancia y devoción, y si no, esterilidad. Soberana majestad, solo hallo paz aquí. ¿Qué mandáis hacer de mí?
Dadme pues sabiduría o por amor ignorancia. Dadme años de abundancia o de hambre y carestía. Dad tiniebla o claro día. Revolvedme aquí o allí. ¿Qué mandáis hacer? Y aquí una cosa interesante. Porque para los hiperactivos, ¿no? Por esta, la herejía de la acción. Si queréis que esté holgando, holgando quiere decir descansando, quiero por amor holgar. Si me mandáis trabajar, morir quiero trabajar. Decid dónde, cómo y cuándo. Decid dulce amor, decid qué mandáis hacer. Dadme calvario, Tabor, desierto o tierra abundosa. Sea Job en el dolor o Juan que al pecho reposa. Sea viña fructuosa o estéril, se cumple así. ¿Qué mandáis hacer? Sea Joseph puesto en cadenas, o de Egipto adelantado, ¿no? O David sufriendo penas, o ya David encumbrado, sea Jonás anegado al agua, cuando lo botaron del barco, o libertado de allí. ¿Qué mandáis hacer de mí? Esté callado o hablando, haga fruto o no le haga. Muéstreme la ley mi llaga, goce el evangelio blando. Esté penando, gozando, solo vos en mí vivid. ¿Qué mandáis hacer de mí? Vuestra soy, para vos nací. ¿Qué mandáis hacer de mí? Para mí es un desarrollo de todo lo que dice San Ignacio sobre la indiferencia. En el examen, es como la introducción a las constituciones de la Compañía de Jesús. Dice, cuando le propone el ideal de sufrir, o sea, el ideal de la indiferencia, dice San Ignacio que se tiene que examinar el candidato a la Compañía, donde por nuestra flaqueza humana y propia miseria, el candidato que se presenta para estar en la Compañía, aquí el ejercitante, no se hallase en los tales deseos así encendidos en el Señor nuestro, no se halle en esta disposición maravillosa de Santa Teresa, sea demandado, que pregunten, si se halla con deseos algunos de hallarse en ellos. O sea, si por lo menos, si el ejercitante tiene deseo de tener estos deseos, si tiene deseo realmente de llegar a esta indiferencia, aunque se sienta todavía muy lejos. Bueno, y voy a la última parte de mi charla, que ya me está alargando mucho, que son los textos bíblicos para el principio y fundamento. Esto, Alonso, que es un buen biblista y también un experto en ejercicio, yo todo lo tomo de este libro que les he mencionado, ¿no? Que es como es ayudar y aprovechar a otros muchos, ¿no? De Antonio Guillén, Darío Moyo y Pablo, ¿no? Pablo Alonso es el biblista, yo aquí pues recojo lo que dice, ¿no? Es un libro de Editorial Salterre del 2018 que realmente, si quieren dar ejercicios, es una cosa sencilla, clara y muy práctica, ¿no? Él dice, pone en primer lugar el profeta Isaías, puede ayudarnos por medio de algunos pasajes del llamado libro de la consolación, Isaías 40-55, ¿no? Puede ayudar a recrear y renovar la relación con Dios, a percibirla con ojos nuevos desde la perspectiva del mismo Dios que nos valora y nos ama, a ensayar la imagen que tenemos de Él. Son imágenes muy bellas que apenas necesitamos introducir, pues nada puede sustituir el contacto directo con los propios textos. En concreto, dice Alonso, nos referimos a 3 pasajes, pero podrían ser también otros. El primero, se los pongo aquí, es Isaías 41:8-20. Dios está cerca de Israel, lo ha elegido y lo prefiere.
le ayuda y le invita a no temer. Te tengo asido por la derecha, por la diestra. No temas, soy yo quien te ayuda. Su promesa traerá alegría y el Señor ratifica su compromiso inquebrantable con los pobres, con los humildes y los pobres buscan agua, pero no encuentran nada. Yo, el Señor, les responderé. Yo, Dios de Israel, no los desampararé. El segundo texto es este de Isaías 43, 1-7. El Señor ha creado y rescatado a Israel, le acompaña, es su Salvador. El Señor prefiere a Israel a otros pueblos y le habla como a un hijo. Eres precioso a mis ojos y yo te amo, dice el texto. No temas que yo estoy contigo. Otro texto, Isaías 49, 1-20. El Señor nos ha llamado desde que estábamos en el vientre de nuestra madre. Cuenta con nosotros para traer la salvación al mundo. El Señor se compadece y nos consuela. Y cuando dudamos y creemos que nos ha olvidado y abandonado, nos dice, ¿puede una madre olvidarse de su criatura? ¿Dejar de creer al hijo de sus entrañas? Pues aunque ella se olvide, yo no te olvidaré. Mira, en mis palmas te llevo tatuada. No pintada con una pintura que se pueda ver, tatuada, un tatuaje que queda siempre. La cercanía constante de Dios se la expresa en Salmo 139, 131. Tú me sondeas y me conoces, mientras que el Salmo 103 bendice alma mía al Señor, invita a la gratitud y al agradecimiento a ese Dios percibido, cerca y que nos ama. La dinámica del principio y fundamento recoge bien la formulación paulina en el inicio de la carta a los Efesios. Nos eligió en Cristo antes del inicio del mundo para ser santos e irreprochables ante Él por el amor. Y puede profundizarse sirviéndonos de algunos textos del Nuevo Testamento que ponen de relieve la centralidad del amor en la existencia humana, tales como la parábola del buen samaritano y la parábola del juicio final. Para considerar la indiferencia ignaciana, puede resultar iluminador recurrir a Mateo 6, 25, 34 o su paralelo Lucas 12, 22, 32. Jesús invita a la confianza recurriendo a la experiencia que descubrimos en la creación. Si Dios cuida de los pájaros y de las flores, ¿cuánto más de nosotros? Él sabe lo que nos hace falta, pues es nuestro Padre. Así que quien conoce a Dios como Padre puede confiar. Somos invitados a preocuparnos por el reino, pero de un reino que ya se nos ha dado. Esta es la significativa diferencia entre Lucas respecto a Mateo. La decisión ya tomada por Dios de entregarnos el reino ya nos ha sido dado. Por eso nada hay que temer. Nada puede separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. Romanos 8. El mismo San Pablo puede ayudar a orar el horizonte ignaciano, de solamente deseando y diciendo lo que nos conduce para el fin que somos creados, el llamado magis ignaciano, que solo se alcanza desde la comunión con Cristo. Lo de Filipenses, ¿no? Tengan ustedes los mismos conocimientos que tuvo Cristo Jesús. Bueno, y cuando esté terminando, que ha sido bastante larguito, pero todavía nos queda algún tiempo, si quieren, para comentar algo. Yo creo que con lo que acabamos, ¿cierto?, de escuchar su experiencia de Marcos, alguna pregunta, una duda, un comentario, ¿no? Con toda libertad, porque pienso que cada uno, de una manera o de otra,
uno lo capta, lo vive también, ¿no? Entonces, pues podemos preguntar, comentar. Me ha gustado recordar, Marcos, cuando el año pasado nos hiciste retiro virtual y me convenciste que realmente Dios me amaba. Pero no sé por qué uno se cansa de pensar en eso. Cuando empiezan las contradicciones, las dificultades, la pandemia, otras enfermedades, crisis, etcétera. Entonces uno como que pierde la perspectiva que Dios me ama. Y Dios me ama así, en este momento, en esta circunstancia, en esta debilidad. Y esta noche me ha recordado, al repetir el esquema este, que es un punto básico, fundamental en mi vida y que debo vivirlo más, sentir ese amor. Todos tenemos que vivirlo más. Bien, padre. Hay una pregunta de Lilian Casal que dice, ¿con qué métodos se puede orar sobre el principio y fundamento? Bueno, de hecho es cuando San Ignacio habla de meditación y contemplaciones, yo creo que eso es como una meditación, ¿no? Pero siguiendo un poco, pues estos puntos, ¿no? Si se da sobre una primera parte sobre el fin del hombre, ¿no? Y se empieza con una oración pidiendo que el Señor nos haga sentir realmente, que nos haga vivir el sueño que Dios tiene sobre nosotros, ¿no? Este amor de Dios que se manifiesta en que nos ha creado únicos, irrepetibles. Bueno, entonces ahí la petición está en el objetivo de esta primera meditación y luego pues ir recorriendo estas cosas, ¿no? Como Dios me ha creado, como sí, un poco el esquema que les he dado en esta charla, creo que puede servir para proponer unos puntos, ¿no? Siguiendo pues primero sobre el fin de la criatura, todo esto, que Dios nos escogió antes de la creación del mundo, ¿no? Y luego, pues el fin de las criaturas, ¿no? De mirar las otras cosas, mirar las otras personas, mirarme a mí mismo, acabar con un coloquio, lo de Carlos de Foucault, ¿no? Y luego, pues sí, trabajar esta indiferencia, o sea, este sentido de lo que nos dice San Pablo, de sentir nuestra limitación, ¿no? De ver, esto es muy bello, debería ser así, pero chocamos con nuestro hombre viejo, que nos impide vivir plenamente lo que es racional, y que al final nos tenemos que poner de rodillas delante de Cristo en cruz y decirle, Señor, sálvame, como Pedro cuando se ahogaba, ¿no? Porque yo solo no puedo. Deseo, pero no puedo, no llego, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso es lo que hago. Pues yo creo que sí, se puede armar bien dos meditaciones, poniendo varios puntos y terminando un poco con esta idea de desear, por lo menos tener deseo de desear de verdad la indiferencia. Creo que no es difícil de pasar este texto que San Ignacio no presenta como meditación, sino como una reflexión, algo filosófica tal vez, ponerlo en forma de una meditación y poniéndole más afecto, ¿no? Que no sea un puro razonamiento, sino sentirse profundamente amados de Dios y respuesta a este amor, ¿no? Quería darle las gracias, Padre Marcos. Ha sido muy lindo escucharlo y gracias porque vamos a tener la grabación y volver a oírlo nuevamente y digerir todo lo que nos ha hablado. Ahora, una cosa que me preocupa y no sé es, bueno, cómo concentrarnos en la meditación
y no tener toda la atención dispersa, porque hay tantos temas familiares, comunitarios del país que nos tienen la cabeza así entre miles de temas y preocupaciones, alegrías o tristezas que nos impiden realmente concentrarnos para hacer una buena meditación. ¿Qué es lo que nos recomienda? Gracias. Yo creo que todos caemos en lo mismo, a todos nos pasa que nos cuesta mucho y que nuestra oración no es una obra de arte que tenemos que hacer así, tan bonita, tan pulida, con un comienzo, un final, un coloquio. En realidad siempre empezamos a hacer oración, nos asalta el torbellino de ideas, de lo que hemos vivido, de lo que hemos sentido, y no nos tiene que preocupar, hay que ponerlo en las manos de Dios, ¿no? Y decir, mira, Señor, esto que decía Santa Teresa, si queréis darme devoción y si no darme sequedad, decir, mira, decirle al Espíritu Santo, tú sabes lo que me conviene, ¿no? Yo me intento, pero intento hacer oración, pero al final la oración es un don de Dios, ¿no? El poder y el tener devoción, el sentirse así concentrado y seguir, pues sí, es verdad que al ponernos a hacer oración tenemos que pelear con nosotros mismos para no hacer en este momento otras cosas. El momento que me pongo en oración se me ocurre que hay cosas que son urgentísimas, importantísimas, ¿no? Y bueno, pero yo creo que no tenemos que afligirnos si nuestra oración no está tan concentrada, si no logra tanto diálogo con el Señor, si en cuanto nos ponemos en actitud de oración surgen mil ideas. Bueno, estamos en la presencia del Señor. Yo creo que esto es lo fundamental, ¿no? Mira, Señor, te dedico este tiempo. No voy a hacer otra cosa. Y a lo mejor estaré todo el rato y al final estaré pensando en sonceras. Pero es un rato que te lo dedico, ¿no? Y yo estoy seguro que este rato, este esfuerzo por estar en presencia de Dios, aunque no logre de verdad que sea una cosa, un acto humanamente rico, intelectualmente rico, afectivamente, pues emotivo, yo creo que Dios se vale de esto, de esta pobreza de nuestra oración, para irnos conformando con Él, ¿no? Yo creo que es verdad. No creo que haya recetas para lo que dices, ¿no? Bueno, hacer el esfuerzo de ponernos en presencia de Dios y decirle, Señor, yo te ofrezco este rato que voy a dedicar a la oración. Toma tú el mando, toma tú el piloto automático. Ya sabes que yo soy una calamidad que me asaltan toda clase de pensamientos. Bueno, y a veces, pues, algunos días lograrás que tu oración sea, tomas un texto del Evangelio y que se te ocurre todo así, se enriquece muchísimo. Y otras veces, pues, no lograrás hilvanar nada. No te aflijas, no tenemos que afligirnos, ¿no? Nuestra oración también está en las manos de Dios, ¿no? Y si, como digamos, un poco como Santa Teresa, si queréis dadme devoción, y si no, dadme esterilidad. Bueno, estoy en tus manos, no pretendo tener una oración perfecta, sino simplemente ponerme en tus manos. Yo creo que este sentido de abandono en las manos de Dios como actitud es lo que enriquece nuestra oración, aunque esté muy distraída. Así lo veo, querida Tonia. Buenas noches, Padre Marcos. Le habla Federico Mena. Buenas noches a todos los presentes. Yo quería hacer consulta en relación a
la invitación que ha hecho, ¿no? Que todos podamos ser acompañantes. Y lo que quisiera saber es qué características debe tener una persona que acompaña, qué debe decir o hacer y qué no debe decir o hacer, ¿no? En base a eso sería mi consulta. Bueno, yo creo que en las anotaciones de San Ignacio para los ejercicios hay algunas cosas de estas. Es decir, no se trata que tú dirijas al ejercitante, ¿no? Se trata de que lo pongas en contacto con Dios, ¿no? De que él entre en sí mismo. Y entonces, mucha escucha, mucho ver por dónde va guiando el Espíritu Santo a la persona que hace ejercicio. Y nada de dirigirle, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Dejar orar a Dios, dejar que Dios sea Dios. No pretender sustituir a Dios. Tú le das los puntos que tienen que ser breves y él tiene que hacer su oración. Y después que tiene que contar no todas las ideas brillantes que ha tenido, sino qué movimientos de espíritu ha sentido, qué consolaciones, desolaciones, o si no ha sentido nada, ¿no? Y si no ha sentido nada, pues preguntarle a ver si ha cumplido todos los pasos que propone San Ignacio para la oración. Pero yo diría lo fundamental es esta capacidad de escuchar y de escuchar con simpatía, o sea, no pretendiendo decir, yo lo escucho, pero yo sé al final dónde lo quiero llevar. No. Sino a través de lo que escuchas, ver por dónde Dios está llevando a la persona. Que a lo mejor es muy distinto de lo que tú pensarías que le conviene. Yo diría por ahí, así en una síntesis muy apretada. Gracias, Padre. Bien, padre, aprovecho otra pregunta que dejaron en el chat de Gabriel Lisset Guibarra Blanco y dice lo siguiente. Entonces, el objetivo general de la primera semana sería llegar a sentirnos amados y recordar y reconocer nuestros pecados de tal forma que vuelva a ser nuestro principio y fundamento. Pues sí, yo creo que sí. El objetivo de la primera semana es no solo sentir el desorden de nuestras operaciones, de nuestras acciones, sino también el desorden del mundo, ¿no? O sea, cómo el pecado hace a nuestro mundo profundamente infeliz. Cómo la injusticia es fruto del pecado. El sufrimiento de la gente es fruto del pecado. Cómo los pecados influyen en... Sí. O sea, yo creo que lo que se habla del pecado del mundo es muy importante. San Ignacio lo propone en la meditación cuando vean la primera semana, y será la próxima charla, creo que va por ahí. O sea, no solo mi pecado, sino el pecado del mundo. No solo aborrecer el mal, el pecado en mí, sino también en el mundo, que supone pues aborrecer toda la injusticia, aborrecer toda la utilización de unos seres por otro, todo el abuso, todo. Yo creo que por ahí va, pero lo complementaría con reconocer también, aborrecer el pecado del mundo, aborrecer el mal, aborrecer todo aquello que no permite que el reino de Dios se realice. Si en nosotros mismos, ¿no?, decimos todo lo que se opone a mi felicidad plena, es el trabajo que tengo que hacer, pues todo lo que se opone al reino de Dios, aborrecer todo lo que se opone al reino y pretender de veras el reino. Sería más en la segunda semana. Yo creo por ahí. Una consulta, Marcos. Y
en realidad, como todos estamos aprendiendo, me parece importante comentar, bueno, primero me encantó esa actualización de la Compañía de María, está bonita la traducción. Iba pensando yo cuando explicabas que en realidad los ejercicios comienzan y terminan con el tema del amor de Dios, porque terminan con la contemplación. Y en realidad durante la segunda y tercera semana también, porque el modelo de Cristo es un modelo del amor de Dios y Él lo sintió también. Después me ha parecido muy bonito la reflexión sobre la indiferencia. Creo que cuánta sabiduría necesitamos las personas, ¿no? Sobre todo que muchas veces los más humildes nos dan ejemplo y testimonio de vivirlo ante la enfermedad, ante la pobreza a veces. Yo quiero decir o preguntar dos cosas que a mí me ocurren cuando animo los ejercicios sobre el principio y fundamento. Primero, que aprovechando el amor de Dios y las criaturas, suelo hacer algún ejercicio o suelo dar algún ejercicio sobre la creación, las criaturas, el mundo, un poco para agradecer a Dios todo lo que ha hecho por la humanidad y todo lo que tenemos. No sé si tienes alguna palabrita de eso, a mí al menos me resulta y me parece que es bueno. Y quiero explicarte una especie de reparo que yo tengo cuando animo el tema del principio y fundamento. Se refiere a este tema de que Dios ha creado todas las cosas para el servicio del hombre o para el servicio de la humanidad y para que la humanidad pueda cumplir con su objetivo. Yo a veces me pongo a pensar, incluso cuando leo libros, por ejemplo, a veces he tenido que preparar temas sobre ecoteología y sobre la creación, y hoy día hay varios libros, incluso hay corrientes de defensa de la tierra y de defensa de las especies que alimentan mucho el tema de que la creación en realidad no está al servicio del hombre, sino que tanto la humanidad como la creación están al servicio de Dios. Incluso hay algunas corrientes de defensa de las especies que dicen que no, que en realidad tanto la humanidad como todas las especies tenemos igual dignidad, sobre todo ante los ojos de Dios. Entonces, yo en realidad creo esto que dice Ignacio, que me parece que es importante y creo que es una especie de doctrina, de teología, ¿no? Pero a veces yo siento que ante las teorías y los estudios de la humanidad y de la creación, pues surgen todas estas teorías. No sé si tienes una palabrita de eso, no es que quiera preguntarte nada, yo simplemente es un pequeño reparo que a veces siento al explicar el principio y fundamento. Sí, o sea, yo creo que la actitud de San Francisco, de considerar que todos son hermanos, que todos somos hermanos, a mí me gusta considerar que todas las criaturas cumplen el fin para que han sido creadas. Y que solo el hombre, por ser libre, pues a veces no cumple el fin para el que es creado, ¿no? Entonces, de esta armonía de la creación, esto, yo creo que, sí, creo que tienes razón, o sea, el hombre no es el dueño de la creación, es parte de la creación, ¿no? Entonces, yo creo que más que dominio, sí, a mí cuando... incluso cuando en la misa dice, para que dominara todo lo creado, yo digo, para que cuidara de todo lo creado. Le cambio la palabra dominio por cuidado, porque me da reparo decir que Dios
que Dios entrega todas las cosas para que el hombre las domine y las someta, ¿no? Estas palabras que están en el Génesis, yo las traduzco porque para que cuide. Entonces, más un sentido, más que de dominio, un sentido de fraternidad. Y a mí me parece que la espiritualidad de Francisco de Asís, que va por esto, considerar a todos como hermanos, va mucho más por ahí, ¿no? El fratelli tutti y todo esto, pues yo creo que es por ahí por donde tenemos que ir, ¿no? Y entonces yo estoy muy de acuerdo que sí, no tenemos que ser tan utilitarios en la consideración de las criaturas, sino más contemplativos, ¿no? Contemplar la creación, ¿no? Y que la creación es como un himno de alabanza a Dios en sí misma, y participar de este himno. Sí, yo creo que es verdad que nuestro lenguaje tiene que ir cambiando, ¿no? Y yo creo que hemos de ir esta línea que dices, de considerar que las cosas pues tienen sentido en sí mismas, no es solamente en función de no. A ver, ¿qué puede tener en función del hombre? Nos dicen que, por ejemplo, el hombre actualmente, piensan los científicos, que solo llega a tener noticia de un 5% del universo, ¿no? Y que el 95% sigue ignorado. Pues, ¿qué utilidad puede tener para el hombre algo de este 95% que el hombre ignora y que posiblemente lo ignora hasta el final de la humanidad, ¿no? Hasta el fin del mundo? Pues sí, tiene sentido en sí mismo, es una expresión de Dios, es una palabra de Dios, es una creación de Dios, una manifestación de Dios que se manifiesta. Yo creo que va por ahí. Me gusta tu consideración. Una cosa muy práctica. O sea, la exposición que has hecho supone una finura espiritual. Bueno, ¿qué indicador o qué indicadores tendríamos que ver para decirle al ejercitante que puede continuar con la primera semana? O al revés. Bueno, no es fácil, pero yo creo que lo que dice San Ignacio del grande ánimo y liberalidad tiene mucho que ver. Si lo ves dispuesto a abrirse al amor de Dios, ¿no? Abrirse al amor de Dios. Y a responder con generosidad. O sea, si no está cerrado, si no tiene ya muchos, claro, si no está en primer binario, ¿no? Si no está un poquito más allá, ¿no? Ya que esté dispuesto a hacer los ejercicios con seriedad, con autenticidad, ¿no? Y yo creo que lo que San Ignacio nos pide cuando nos dice grande ánimo y liberalidad. Que sí, que haya voluntad por lo menos de buscar la voluntad de Dios, de hallarla. Que uno se sienta pecador, se sienta impotente, se sienta lo que sea, pero si realmente está dispuesto a abrirse a esta relación con Dios, yo diría por ahí, si uno está cerrado, San Ignacio se propone algunos modos de orar, así sencillitos, y él dice de examinar la conciencia y no pasar adelante, porque posiblemente no aprovechará, si no logra esta buena disposición. Bien, si no hay más nadie que tenga alguna pregunta, pues le doy la palabra a la hermana Maribí. Entonces yo les tengo muy agradecidas de ver como Centro Espiritualidad. Creo que Ignacio ha sido una persona muy trabajada, muy humilde, y que ha sabido escuchar también a sus compañeros, ¿no? Y ha sabido empezar a construir, pues, la compañía de Jesús, ¿no? Desde esta dimensión. Entonces, nosotros estamos también invitados a construir en nuestro rincón
lo que nos corresponde. Muchas gracias, Marcos, porque creo que lo que tú vives también lo transmites, ¿no? Me estoy acordando que estos días has debido estar disfrutando también la Semana Santa en los ríos, ¿no? De San Lorenzo y de todo con los indígenas, con los de tantas culturas que hay desconocidas para nosotras, ¿no? Nosotros. Entonces, pues eso yo creo que te lleva a la espiritualidad ignaciana, te lleva a crear donde vayas, ¿no? Donde tú vas captando a Dios en eso diferente, ¿no? En eso de repente tan pobreza humanamente, pero tan rico espiritualmente, ¿no? Entonces, muchísimas gracias y creo que seguimos nomás, nos vemos el día jueves para escucharle a Lito y nada, seguimos trabajando esta parte, cada una tenemos una misión, cada uno de cara a nuestra familia, a nuestra congregación y nuestro país. Gracias y nada, yo solamente me quedo con desafíos, pero también con vivencias fuertes de querer compartir y de querer ayudarnos entre nosotras, ¿no? Entre nosotros. Muchísimas gracias. Este esfuerzo que hacemos, que valga la pena para todo trabajo que hacemos. Ahí tengo una hermana de Venezuela que ha entrado también, otra de Yucumo, así de distintos lugares, ¿no? Entonces estoy muy agradecida de veras porque así vamos tejiendo también este lazo de amor que tanta falta nos hace, ¿no? Hay el desamor, hay el desengaño que no nos... Pero si estamos convencidos, ¿cierto?, de nuestra fe como Ignacio, vamos a ser capaces de resucitar de otra manera más vivencial. Muchísimas gracias.